Muy buenos días, hoy vamos a hablar acerca de la Organización de los Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos es una organización internacional de carácter panamericano y de ámbito regional creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América. Muy bien, bienvenidos al tema. Comenzamos. La Organización de los Estados Americanos, o comúnmente conocido como OEA. Muy bien. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington en octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como el Sistema Interamericano. Este organismo es el sistema más antiguo institucional a nivel internacional. Hay que tener en cuenta algunos datos. La organización fue creada en 1948 cuando se suscribe en Bogotá, Colombia, la Carta de la Organización, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Hoy en día, la Organización de Estados Americanos reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como a la Unión Europea. Hay que tener en cuenta también que la sede de este organismo se encuentra en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, con oficinas regionales en sus 35 países miembros, y sus idiomas oficiales son el español, el inglés, el francés y el portugués. También tenemos objetivos de la Organización de los Estados Americanos. Los objetivos de la organización son afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en casos de agresión. También tenemos en cuenta lo siguiente: procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que susciten entre ellos. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Principios de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos: principio. El derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos.
Siguiente. También tenemos dentro de los principios, la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. La justicia y la seguridad social son bases de una paz duradera. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad. Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. La unidad espiritual del continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y la demanda estrecha de cooperación entre altas finalidades de la cultura humana. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Los Estados miembros. Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la organización. Por lo tanto, los miembros de la OEA a la actualidad. Los miembros originarios son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los miembros posteriores son Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Nevis, Canadá, Belice y Guyana. Estos son los 35 miembros de la Organización de los Estados Americanos. Estructura de la organización. Los cuerpos de gobierno. Tenemos la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros, quienes tienen derecho a hacerse, representar y emitir su voto. La definición de los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de la organización tienen su origen en la Asamblea General. Sus atribuciones se encuentran definidas en el capítulo 9 de la Carta, que señala en su artículo 57 que la Asamblea se reunirá anualmente en la época que determina el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. También tenemos el Consejo Permanente. El Consejo Permanente de la organización depende directamente de la Asamblea General y tiene la competencia que le asigne la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que le encomienda la Asamblea General y la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Permanente vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros y, con tal fin, ayuda de una manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias. También ejecuta aquellas decisiones de la Asamblea General o de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, cuyo cumplimiento no hayan sido encomendados a ninguna otra entidad. También tenemos dentro del cuerpo de gobierno al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral es un órgano de la organización que depende directamente de la Asamblea General con capacidad de decisión en materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral. También dentro del cuerpo de gobierno tenemos la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos y para servir de órgano de consulta. Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la reunión de consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la reunión. También tenemos los comités y las comisiones interamericanas. Dentro de los comités está el Comité Jurídico Interamericano. En el capítulo 14 de la Carta
Se define como su composición y atribución y funciones de la siguiente forma. Sirve de cuerpo consultivo de la organización en asuntos jurídicos. Promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo del hemisferio. También dentro de los comités tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue creada por resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos. Está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual, por un periodo de 4 años, reelegibles por una sola vez. También está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica. La Secretaría General. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyen la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General y cumplirá los encargos que le encomiende la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y los consejos. Funciones de la Secretaría General. Primero, transmitir a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las conferencias especializadas. También, la Secretaría General asesora a los otros órganos según corresponda. Prepara el proyecto de programa presupuesto de la organización y proporciona a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. También, dentro de las funciones es custodiar los documentos y archivos de las conferencias interamericanas de la Asamblea General, de las reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y de los consejos de las conferencias especializadas. También el Consejo General o la Secretaría General sirve de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos. Presentar a la Asamblea General en cada periodo ordinario de sesiones un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la organización y establecer relaciones de cooperación de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos con los organismos especializados. El Secretario General es el responsable máximo de la Secretaría General. Es elegido por la Asamblea General por un periodo de 5 años y no puede ser reelegido por más de 2 periodos consecutivos. El primer secretario general de la organización fue Alberto Lleras Camargo, de nacionalidad colombiana, y el actual secretario desde el 2015 es Luis Almagro Lames, de nacionalidad uruguaya. La sede de este organismo se encuentra en el Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos, con oficinas regionales en sus 35 países miembros. Secretarios Generales de la OEA.
Desde 1947 hasta la fecha, la Organización de Estados Americanos ha tenido 11 secretarios generales, siendo el primer secretario Alberto Lleras Camargo de Colombia entre 1947 y 1954, Carlos Dávila Espinosa, chileno, desde 1954 a 1955, José Antonio Mora, de Uruguay, desde 1956 a 1968, Galo Plaza Lazo del Ecuador, de 1968 a 1975, Alejandro Orfila de Argentina, desde 1975 a 1984, João Clemente Baena de Brasil, de 1984 a 1994, César Gaviria Trujillo de Colombia, de 1994 al 2004, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, del 15 de septiembre del 2004 al 15 de octubre de 2004, de manera interina ese gobierno, Luigi de los Estados Unidos, desde el 15 de octubre del 2004 al 26 de mayo del 2005, también como un gobierno interino, José Miguel Insulza de Chile, del 2005 al 2015, y Luis Almagro Lemes del Uruguay, desde el 2015 a la actualidad. Los organismos especializados de la Organización de los Estados Americanos tenemos: en el capítulo 18 de la Carta de la OEA define los organismos especializados como organismos gubernamentales establecidos por acuerdo multilateral, con determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Por lo tanto, los organismos especializados disfrutan de amplia autonomía técnica dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos. Por lo tanto, tenemos a la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud, o OPS, fue creada en 1902 por la Segunda Conferencia de los Estados Americanos. Es el organismo regional especializado en salud del sistema interamericano, así como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Su misión es liderar esfuerzos colaborativos entre los Estados miembros y otros aliados para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas. También tenemos la Organización Interamericana del Niño, la Niña y del Adolescente. El Instituto es un organismo especializado que contribuye a articular las políticas públicas sobre niñez en las Américas, a promover la relación del Estado con la sociedad civil y al desarrollo de una conciencia crítica frente a los problemas que afectan a la niñez, a la adolescencia dentro de la región. Es por eso que se crea el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente. También tenemos entre los órganos especializados a la Comisión Interamericana de Mujeres, creada por la Sexta Conferencia Internacional Americana, llevada a cabo en La Habana en 1928. La Comisión Interamericana de Mujeres es un organismo consultivo de la organización y el principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad y la equidad de género. También dentro de este organismo tenemos al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, creada por la Sexta Conferencia Internacional Americana, llevada a cabo en La Habana en 1928. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia ofrece cooperación técnica, capacitación en centros de investigación, difusión de publicaciones y organización de reuniones técnicas en los campos de cartografía, geografía, historia y geofísica. También tenemos al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Fundado en 1942, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es el organismo del sistema interamericano especializado en el sector agropecuario y los territorios rurales. Estimula, promueve y apoya los esfuerzos de sus Estados miembros para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura y la prosperidad de las comunidades rurales. Muy bien, chicos, conmigo será hasta la próxima oportunidad.